Sí, creo que no solo que es posible, sino que es necesario y que frente a todos los desafíos que tenemos en el mundo moderno que nos toca atravesar, es importantísimo poder volver a pensarlo en la clave con el humano en el centro, porque muchos de los problemas que tenemos son profundamente humanos. Tenemos una desigualdad marcadísima a nivel global, tenemos problemas de guerra, de refugiados, un montón de problemas. No solamente a nivel global, sino que incluso si miramos dentro de nuestro propio país, de nuestra propia provincia, creo que es importantísimo poder pensarlos desde lo humano, pero no desde el humanismo en una perspectiva individualista, sino desde lo humano entendiéndolo como la experiencia colectiva y grupal, no solamente en lo social acá, sino a nivel global, poder pensarlo en esos términos. Bueno, a mí la verdad que me re preocupa el tema de la inteligencia artificial. Creo que es el mayor desafío de nuestra época. Creo que cuando pasen los años lo vamos a poder estudiar como un hecho que viene a cambiar realmente la matriz del mundo, de la misma forma que fue la revolución industrial en su momento. Y creo que ni yo ni nadie tiene respuestas, la verdad, para este interrogante de cómo enfrentar el desafío de la inteligencia artificial. Claramente hay un montón de cosas buenísimas y de grandes beneficios para la humanidad en su conjunto que traen estas herramientas. La aplicación que tiene, por ejemplo, en la investigación científica, específicamente en la medicina, hay un montón de cosas que están muy buenas. Pero hay otras cosas que son desafíos. Yo soy abogada y desde lo mío me preocupa especialmente todo esto, por ejemplo, de los deepfakes, la incidencia que puede tener la inteligencia artificial y estas herramientas para incidir o alterar un proceso electoral. Ni hablar, digamos, de los conflictos interpersonales que pueden generar esto de hacer imágenes de alguien que uno conoce y que son imágenes falsas, o un montón de situaciones que son terribles. Creo que nadie tiene una respuesta. Me parece que obviamente hay que avanzar en poder brindar marcos legales, poder regular esto, pero es muy difícil porque no terminamos de entender todavía qué son estas nuevas tecnologías como para poder regularlas, poder controlarlas. Y sobre todo creo que el principal desafío está en las discusiones éticas de trasfondo respecto de cómo vamos a utilizar estas nuevas herramientas
para qué cosas creemos que es importante usarlas, cuáles son los límites que vamos a poner y cómo vamos a garantizar de que efectivamente esos límites se respeten, y sobre todo con la principal dificultad del mundo globalizado, de que si no son consensos o acuerdos internacionales va a ser imposible lograr efectivamente regular estas cuestiones. Pero realmente creo que son los debates que hay que dar desde la profesión y desde la investigación, lo académico. Creo que es lo que todo el mundo tiene que estar estudiando. Espero que dentro de unos años podamos dar algunas respuestas o algunas certezas. Hoy a mí verdaderamente me preocupa muchísimo. Y sobre todo creo que también es un desafío, no solo desde pensar en cómo regularlo, cómo lo vamos a usar, sino también de pensar cómo vamos a lograr que no sea una herramienta que acentúe aún más la desigualdad, cómo vamos a avanzar en una alfabetización digital que permita que la ciudadanía tenga las herramientas para poder utilizar estas nuevas tecnologías y que sirvan verdaderamente y no que terminen teniendo un efecto absolutamente contrario. Así que la verdad es que no tengo ninguna respuesta para dar, y yo realmente, bueno, es un tema que a mí me preocupa, o que me quedo la noche despierta pensando en esto, porque realmente creo que es el principal desafío que vamos a tener como generación, y sinceramente creo que no estamos tomando conciencia de la envergadura o de la gravedad que tiene y de cómo deberíamos todos estar pensando en cómo vamos a regular la implementación de estas tecnologías. Creo que, bueno, esa es una pregunta que a quienes somos monserratenses y realmente agradecemos y valoramos mucho la educación que recibimos acá adentro, nos lleva naturalmente a querer responder lo que nos enseñan en el Monse, es lo que hay que enseñar. Yo a la educación del Monse le debo lo que soy. Creo que me di cuenta cuando lo transitaba al colegio, pero que cuando me fui se volvió evidente. Me egresé en el 2018 y me crucé de calle a estudiar acá en la Facultad de Derecho. Y la verdad es que desde el ingreso y todo lo que fue la carrera universitaria lo pude hacer, no sé si la palabra es que fue más sencillo, pero realmente transité la carrera con un montón de herramientas que quizás mis compañeros no tenían, y eso fue gracias a lo que yo había estudiado acá. No solo en algunos contenidos académicos en sí que me sirvieron, desde historia, desde la propia materia de derecho, de sociología, de incluso todo lo que fue la historia de Roma, sino sobre todo lo que fue el aprender a estudiar, el poder sentarme frente a un libro, el poder desenvolverme dando un examen oral frente a un profe y de todos mis compañeros. Todas esas herramientas me sirvieron un montón. Y realmente creo que, después, digamos, en la carrera que me tocó seguir siendo representante estudiantil y por ahí estar en contacto con compañeros a través del centro de estudiantes, colaborando en los ingresos y demás, me toca ver que en los últimos años realmente la Argentina atraviesa un problema terrible, digamos, una gran crisis de la educación, donde el principal problema es que uno ingresa quizás a la vida universitaria luego de haber terminado el trayecto de educación obligatoria sin la capacidad de tener comprensión de textos, de poder expresar, ya sea de forma escrita u oral, una idea o elaborar una idea propia, y creo que eso es un gran desafío para la educación. Yo creo que los contenidos académicos que seguimos recibiendo, por lo menos en el cole, está buenísimo tenerlos. O sea, a mí me gustó un montón poder tener historia del arte, historia, griego, latín. Sí creo que hoy en día el mundo necesita, sobre todo, que no tengamos una educación que nos enseñe a repetir como loros o como una enciclopedia, sino que tengamos una educación que nos enseñe a pensar. El espíritu crítico es clave. Sin lugar a dudas, poder tener comprensión de textos, poder elaborar ideas propias, poder escribir, poder hablar, y más cuando tenemos a disposición de forma más fácil cada vez herramientas como el ChatGPT, que puede elaborar textos, trabajos y demás. La capacidad crítica de poder leer esa elaboración de la inteligencia artificial, poder hacerle correcciones, eso es súper importante. Ni hablar de la alfabetización digital. Hoy en día todos necesitamos poder comprender cómo utilizar estas nuevas herramientas, si no, uno no tiene posibilidades de enfrentarse al mundo académico laboral.
Sí creo que también es muy importante la capacidad de relacionarse con otros, que eso también es algo que el Monse nos enseña, ese espíritu de camaradería, de poder compartir, de poder tener vínculos de colaboración, de trabajo en conjunto. Eso es algo clave para el mundo que se viene, donde cada vez las tendencias son que uno tenga formación específica en algún área y que trabaje en conjunto con otros. Y sí, considero que claramente la educación tiene un desafío enorme y que creo que lo más importante que tiene que darnos la educación, sobre todo la educación secundaria, es las herramientas para poder comprender el mundo que se viene y para poder actuar en consecuencia, que quizás no sean tanto herramientas o conocimientos académicos en sí, sino más que nada herramientas que uno pueda adquirir para luego desenvolverse, pero ese va a ser el principal desafío que se viene. Y que es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que partimos de una gran desigualdad y de una crisis de la educación, donde hay muchas cosas básicas que hoy en día en la Argentina no se pueden garantizar, y mucho menos en el sistema público de educación primaria y secundaria, que hace muchísimo más difícil que podamos hablar de todas estas nuevas cosas que faltan, cuando no podemos garantizar que todos los chicos que pasan por la escuela salgan sabiendo leer, escribir y comprender textos. Que bueno, ese es uno de los grandes problemas. Bueno, creo que todas las profesiones tradicionales hoy se enfrentan a un gran desafío de pensar cuál va a ser el futuro de nuestra profesión, cuando cada vez se vuelve más probable que la tecnología pueda reemplazar muchas tareas o muchas funciones que hasta este momento consideramos exclusivamente humanas. Yo creo que hay cosas que la tecnología, las máquinas nunca van a poder reemplazar, y que hay cuestiones profundamente humanas que van a seguir necesitando de humanos. Yo particularmente, soy abogada, y creo que en este contexto, para empezar, el principal aporte que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a generar los marcos regulatorios para todas estas nuevas tecnologías, cuáles van a ser las reglas de juego, cuáles van a ser las leyes, cómo vamos a enfrentar a todos los desafíos que suponen estas nuevas innovaciones tecnológicas. Y creo que también, justamente, tiene que ser una tarea absoluta y profundamente humana pensar cómo queremos que se apliquen las nuevas tecnologías, cuáles van a ser las reglas de juego, y sobre todo, no solo desde lo jurídico, sino también desde lo ético, y que tenemos que, como humanos y a nivel global, generar los consensos y dar los debates respecto de cómo vamos a regular la inteligencia artificial y todo lo que conlleva y supone. Creo que el aporte, digamos, de la profesión o de mi tarea tiene que ver con esta, digamos, cuestión de lo jurídico y lo ético en la regulación de las nuevas tecnologías. Obviamente la inteligencia artificial puede sumar en cualquier actividad, particularmente en lo jurídico. Yo trabajo en el Poder Judicial de Córdoba, y desde hace unos años se está empezando a hacer una prueba piloto de aplicación de inteligencia artificial en lo contencioso administrativo, por ejemplo. Y creo que ahí hay un gran ejemplo, digamos, de que la inteligencia artificial, de forma estudiada, planificada, se puede aplicar a un montón de procesos y lograr acortar tiempos, acelerar procesos y varias cuestiones que están buenas. Sí creo que en algún punto mi tarea no va a ser del todo reemplazada, porque yo creo que realmente no me imagino un futuro donde tengamos jueces robots. Creo que hay tareas que son profundamente humanas y que vamos a tener que seguir siendo los humanos quienes podamos juzgar, condenar a nuestros pares, porque creo que hay cuestiones que de la experiencia humana que una máquina no puede comprender y nunca va a poder comprender. Hay cosas que están buenas de que una máquina tenga un algoritmo y que no se pueda partir de ese algoritmo, pero hay cosas que no va a entender de la empatía, de la experiencia humana, de conectar con el otro, de quizás entender algunas situaciones, atenuantes, agravantes, el contexto de una persona que lo llevó a cometer un hecho. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que vamos a querer seguir, como sociedad vamos a seguir queriendo que sean humanos quienes tomen ciertas decisiones, o al menos yo lo veo de esa forma. Creo que mi profesión sí va a poder utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta, pero no creo que vaya a desaparecer, porque hay cosas que no va a poder reemplazar la tecnología. Sí creo que mi profesión tiene el mayor desafío desde
justamente la profesión y el conocimiento técnico de aportar a generar los marcos regulatorios para que podamos utilizar esta inteligencia artificial.